más vuelta, ahora sí entramos a la carta de Judas, ¿verdad? Dice el versículo uno y versículo 2, que es la salutación. Vamos a estar viendo la salutación. Vean lo que dice el versículo uno. Judas, siervo de Jesucristo. Primera cosa, Judas es su identidad. Y una de las cosas, hermanos, que es muy importante mirar, hoy en día muchas veces uno comienza a escuchar presentación de hermanos y hay veces tantos títulos rimbombantes, tan tremendos, ¿verdad? Doctor en Biblia, licenciado, catedrático, maestro, magistrado, y lo comienzan a presentar de una manera. En el tiempo de Judas, la carta de presentación, el aspecto más importante que se podía determinar en un hermano era su condición. ¿Cuál era su condición? Judas se presenta como siervo de Jesucristo. Y es algo muy importante, hermano, lo que Judas hace. ¿Por qué? Porque Judas llega y dice, yo soy siervo de Jesucristo, yo soy esclavo de Jesucristo. En el reino de Cristo y en la verdadera doctrina de Cristo, no hay grados. Y está, nosotros podemos decir que somos superiores. El siervo, lugar más alto que se puede encontrar dentro del reino de Cristo. Entonces, Judas ocupa el lugar más alto, el lugar de un siervo. Por eso, hermanos, en la iglesia, el lugar más alto al que nosotros podemos aspirar es al de siervo, porque el mismo Jesucristo nos enseñó. Dice Jesucristo que yo he venido para servir, no para ser servido, ¿verdad? Jesucristo como el siervo de Dios a cumplir una gran obra, y por eso es que el apóstol Pablo dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Y es aquí, hermanos, de Judas, en lugar de como un erudito, como un hombre de grandes cualidades o cuestiones de estas, se presenta como siervo de Jesucristo, ¿verdad? Y esto es lo que va a distinguir a Judas como siervo de Jesucristo. Mucha gente comienza a discutir, bueno, quién era Judas, por qué Judas hace esto, hermanos. Lo importante de Judas es que ahora él se presenta como siervo de Jesucristo y dice hermano de Jacob, ¿verdad? Ustedes saben que siempre en aquellos tiempos no habían apellidos. Y entonces, por esa razón, es que Judas se presenta de esta manera. Él se presenta como siervo, principalmente como siervo de Jesucristo, pero también era hermano de Jacob. Y usted sabe, Jacob era aquel hombre que era el líder de la iglesia de Jerusalén. Jacob era el hombre quizás que llevaba la delantera en la iglesia en Jerusalén, uno de los hombres de mayor influencia, ¿verdad? Dentro del cristianismo del primer siglo fue Jacob, ¿verdad? Los dos medio hermanos de Jesucristo, ¿verdad? En este caso, Judas y el escritor Jacob, ¿verdad? Que tenían esta particularidad y se presenta Judas como siervo de Jesucristo y como hermano de Jacob. Y hasta ahí llega Judas. Judas no hace ninguna otro tipo de presentación, no pretende que la gente ponga su mirada en él, sino que el propósito de Judas es a lo que él va a abarcar, a lo que él va a luchar, a lo que él se va a proponer llevar, ¿verdad?, a la realización. Entonces, por eso vemos, ¿verdad?, que en la salutación Judas se presenta como siervo de Jesucristo y como hermano de Jacob. Y aquí Judas dice en el versículo uno a los llamados, santificados en Dios. Judas escribe a los llamados y santificados en Dios. Cuando nosotros escuchamos estas dos palabras, llamados y santificados en Dios, entonces la epístola de Judas le va a ayudar a cualquier hermano que entienda que él ha sido llamado y que es santificado en Dios. Que es una persona que ha sido llamado
no porque haya recibido un llamado al estilo pentecostal, al estilo evangélico, no, sino llamado por medio del evangelio. Recuerden, hermanos, que Dios nos llama por medio de la predicación del evangelio. Cada uno de nosotros hemos sido llamados por medio del evangelio de Cristo, ¿verdad? Entonces dice Judas que a los llamados y santificados en Dios. Todos nosotros hemos sido llamados y estamos santificados en Dios, o sea, somos consagrados en Dios por medio de la sangre preciosa de Jesucristo. Y entonces la carta de Judas, por eso es dirigida a a la iglesia, pero específicamente a aquellos que han entendido el llamado y a aquellos que viven la santidad de la obediencia de la palabra de Dios. Aquellos que están llevando a cabo, ¿verdad? Esta obra de santificación, y por eso Judas se presenta de esta manera. Entonces, a los llamados y santificados en Dios Padre. Y aquí dice Judas que estos son guardados en Jesucristo. Ven qué interesante, hermanos. Si ustedes ven estas tres cualidades, estas tres primeras cualidades son las que distinguen a todo lo que es la iglesia. La iglesia ha sido llamada, la iglesia ha sido llamada, perdón, la iglesia ha sido llamada, la iglesia ha sido santificada y la iglesia es guardada por Jesucristo. La iglesia es guardada en Cristo. Aquí están las cualidades, las características de la iglesia verdadera, de la iglesia que Jesucristo redimió con su sangre, una iglesia de los que son los llamados fuera de, ¿verdad? Que es el significado de la palabra iglesia, los que han sido santificados, porque ahora nosotros estamos, somos pertenencia de Dios, le pertenecemos a Dios, Dios es el que nos usa, Dios es el que tiene el control sobre nosotros y nuestra vida está totalmente al servicio de Dios, pero también nuestras vidas están guardadas en Cristo Jesús. Esta es la presentación que hace Judas, por eso el llamado de Judas es un llamado directo a la iglesia en cualquier parte donde está. Leía muchos aspectos, ¿verdad? En cuanto a esto, que si Judas le escribe a los hermanos que están en X parte o en X lugar, ¿y por qué Judas no lo dice? No, porque Judas hace un llamado general, un llamado universal a la iglesia. Estas tres características, si ustedes las pueden apuntar ahí, y como decía el hermano Ángel, aquí tienen el primer sermón, ¿verdad? Tres aspectos que distinguen a la iglesia del Nuevo Testamento: llamados, santificados y guardados en Jesucristo. Ahí tienen tres aspectos para desarrollar, para trabajar, ¿verdad? En cuanto a lo que es la iglesia. La iglesia ha sido llamada, la iglesia es santificada y la iglesia es guardada en Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vemos estas tres cualidades, estas tres características de la iglesia, esto es lo que siempre distingue a la iglesia, es lo que siempre ha distinguido a la iglesia. La iglesia siempre ha estado, hermanos, en estos tres aspectos, siempre son fundamentos, son cosas fundamentales en cuanto a la iglesia, y es ahí donde nosotros debemos de darnos cuenta, ¿verdad? Que estos tres aspectos deben de estar allí presentes en toda iglesia, cuerpo que adore, glorifique a Cristo y siga la verdad de Cristo. Tres aspectos: llamados, santificados y guardados, ¿verdad? En Jesucristo. Por eso, hermanos, cuando nosotros miramos, ¿verdad? Lo que Judas hace acá es un llamado general a la iglesia. Es un llamado para que todo aquel que ha sido llamado, todo aquel que ha sido ya, santificado y todo aquel que es guardado en Cristo, es un luchador, es un soldado que tiene que estar dispuesto a qué? A guardar, a pelear y a luchar por la sana doctrina, por la verdad del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces Judas por eso llama a los hermanos y los presenta con estas tres cualidades. Aparte de esto, les hace otros tres aspectos. Acá dice misericordia, paz y amor. Tres cosas que Judas desea en su salud: misericordia, paz y amor. Si nosotros vemos la misericordia, la paz y el amor, son los tres aspectos que llenan a la iglesia.
en cualquier situación, en cualquier momento, en cualquier parte de la historia que se encuentre la iglesia siempre necesita la misericordia, la iglesia siempre necesita la paz y la iglesia siempre necesita el amor y que estos se multipliquen. Estos son los tres aspectos que le dan vida a la iglesia, que hacen que la iglesia siga adelante, hermanos. Nosotros estamos en pie por la misericordia de Dios, por esa paz que nos da Jesucristo y por el amor que Dios nos ha tenido al amarnos desde antes de la fundación del mundo. Entonces, eso se debe estar multiplicando. La iglesia debe estar luchando por estos tres aspectos. Nosotros debemos de deseando estos tres aspectos. ¿Por qué? Porque esto nos ayudan a nosotros a qué? A vivir de una manera en la cual el ambiente esté propenso. ¿Para qué? Para la divulgación, para la presentación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando nosotros hacemos esto, cuando nosotros entendemos el saludo de Judas, es un saludo en el cual los tres aspectos que distinguen a la iglesia, llamados, santificados y guardados por en Jesucristo, ¿verdad? Aparte de esto, la misericordia, la paz y el amor se deben de multiplicar y estas tres bendiciones son las que van a llevar a la iglesia a la victoria. Son los tres aspectos fundamentales por los cuales la iglesia debe estar luchando. Y es aquí, hermanos, donde nosotros entendemos algo muy importante. Muchas veces vemos a las personas o a la gente, ¿verdad? Que muchas veces el falso maestro, su enfoque está en que la gente pierda de visión los aspectos más importantes. Lo lleva al materialismo, a las cosas de la carne, a cosas en las cuales son temporales. Mientras tanto, cuando nosotros conocemos a los siervos de Dios, a los grandes hombres de Dios, nos damos cuenta que estos tres aspectos son los que deben de estar dentro de cualquier congregación, de cualquier grupo que se reúna de la iglesia del Señor, deben de estar presentes la misericordia, la paz y el amor de Dios que estén en nosotros y se estén multiplicando. Entonces, en base a esto, Judas prepara el ambiente, ¿para qué? Para lo que viene. Y Judas va ahora en el versículo 3 a mostrarles su propósito por el cual escribe la carta, ¿verdad? Entonces vamos a ver esta parte. No sé si hay alguna pregunta, porque no me he fijado por ahí. Si hay alguna duda o algún comentario, algo que tengan ahí antes de entrar a esta otra parte, hermanos. Hermano, no tenemos mano levantada y tampoco nada escrito por el chat. Adelante, que esto se Ah, pone bueno. Allá viene mi Sí, hermano Aner García. yo ya le he puesto la manito levantada ahí hace rato porque quería intervenirlo en el momento preciso que estaba diciendo el hermano de los conflictos que tuvieron los cristianos, ajá, ajá. los primeros cristianos. Sabemos que eran los externos perseguidos por los fariseos, incluso Ujú. hasta por el poder político de los romanos, pero el conflicto que siempre, y ahora apartando a la iglesia de Cristo, lo podemos ver en en otros contextos. Por Se me quedó en silencio, hermano. Ah, ejemplo, ah, el problema interno es lo que más destruye. ujú. Sí. Disculpen, hermanos, si aún me escuchan, me hicieron una llamada a mi celular. Ah, bueno. Eh, Aquí en Nicaragua tenemos un dicho, les decía, de que no duele tanto la puñalada, sino quién te la pegó. Mm, Siempre te duele más la persona más cerca, más allá de ti. En este caso, los falsos maestros dentro de la iglesia fueron los que hicieron más exactamente. estragos que el imperio romano y que los fariseos en la persecución de de la iglesia. Exactamente, exactamente, tiene toda la razón, hermano. El asunto de los falsos maestros dentro de la iglesia, lo que vemos, ¿verdad? Que son los que hicieron más daño dentro de la iglesia, ¿verdad? Vean que cuando la iglesia dejó de ser perseguida y entró en el estado de confort, donde ya entró el asunto de que no, ya no puede crecer, vino
llevó a la iglesia, ¿verdad? Todo ese fraccionamiento que conocemos hoy en día, ¿verdad? Entonces, por esa razón, siempre es muy importante, hermanos, nosotros entender que el ataque más duro, el ataque más difícil para la iglesia, siempre va a venir de adentro. De afuera lo podemos ver, pero de adentro no nos damos cuenta, ¿verdad? Y es ahí donde está el gravísimo problema, ¿verdad? Ahí estamos, hermano. No sé si hay alguien más, pues si no, Adelante, mi hermano Andy. Adelante, mi hermano Giovanni. bueno. Está bien, hermanos, ahora sí, vamos al versículo 3. Dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Si ustedes ven acá, hermanos, el versículo 3, Judas presenta la razón, el propósito por el cual escribe esta epístola. Dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. Judas se había propuesto escribir acerca de la común salvación que tenían, ¿verdad? Pero cuando Judas, que este, esto está en peligro, hermanos, está en peligro. ¿Qué es lo que está en peligro? Lo que tenemos en común. Lo que tenemos en común los hijos de Dios es nuestra salvación por medio de Cristo. Los tres aspectos que Judas presenta acá, llamados, santificados y guardados, ¿verdad? Eso lleva a la iglesia a estar en un estado de salvación. Cuando nosotros vemos a la iglesia y lo que tenemos en común y lo que tenemos que cuidar más, hermanos, es nuestra salvación. Es ahí donde Judas ve que si no se hace algo, si no se despierta, no se le hace un llamado a la iglesia para que la iglesia luche, para que la iglesia pelee, entonces se va a perder lo más importante, la salvación. Y lo que jamás podemos nunca dejar que se pierda, hermanos, lo más importante, lo más fundamental que tenemos nosotros que cuidar es nuestra salvación. Por esa razón, hermanos, es que es tan importante que nosotros logremos despertar el deseo de crecer en el conocimiento, pero no en el conocimiento de una manera intelectual, sino conocer de manera espiritual para nosotros valorar las bendiciones que tenemos. Por eso es que el escritor a los Hebreos dice que hace la pregunta, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, ¿verdad? ¿Cómo escaparemos? Allá en el capítulo 2 de la carta a los Hebreos, el escritor a los Hebreos dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y esta salvación fue anunciada, fue traída directamente por el Señor y fue confirmada, dice, por los que oyeron, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros miramos esta parte de la salvación, debemos de ponernos en unión total, hermanos, porque por lo que vamos a luchar, por lo que vamos a pelear, por lo que realmente está en juego acá, es la salvación de nosotros. Veo una mano levantada por ahí. ¿O no era así? O- Sí, 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 qué pena. Es que quisiera preguntar una cosa. Yo pues estoy escuchando atentamente y quisiera preguntar, todo, o sea, todo esto fue escrito por Judas mientras que él estuvo con Jesús. Judas, recuerde, Judas, bueno, hermano, gracias por el detalle. Esta epístola, según los que dicen, según los que conocen, ¿verdad? Recuerden que Judas tuvo que conocer a Jesús personalmente porque era su hermano, su medio hermano, carnalmente, ¿verdad? Judas es el hijo de María, hermano de Jacob, ¿verdad? Hijo de José. Ustedes saben que José y María procrearon aproximadamente unos 7 hermanos después de Jesús, ¿verdad? Sus 4 o 5 hermanos, ¿verdad? Varones, más con Jesús 5, ¿verdad? Y tienen que haber más de una mujer, ¿verdad? Porque dice, no están aquí con nosotros sus hermanos y sus hermanas, en plural dice, ¿verdad? Entonces, más o menos la familia de José y María se constituía más o menos entre unos siete hermanos, contando a Jesús, ¿verdad?
Y Judas fue uno de estos hermanos, él conoció a Jesús. Pero Judas escribe esta epístola más o menos después de que se escribe la segunda carta de Pedro, porque si vemos la segunda carta de Pedro, más o menos dice que la segunda carta de Pedro fue escrita en el año 65 antes de Cristo. Entonces, probablemente la epístola de Judas fue escrita antes del año 70 o después del año 70 después de Cristo, ¿verdad? Para que tengamos una fecha ahí para más o menos entender, en referencia a la segunda epístola de Pedro, que es la que se toma como referencia, se puede decir que la epístola de Judas fue escrita más o menos en el año 70, 70 y algo después de Cristo, ¿verdad? Judas escribe esto, hermanos, en el sentido de que Judas se ha convertido en un líder de la iglesia, y como líder tal está viendo el problema que se está presentando en lo interno de la iglesia. El gran problema que había anunciado el apóstol Pedro en la segunda carta, ahora Judas lo enfrenta. Ahora Judas lo ve como una realidad, y entonces ahora Judas va a luchar con esto, ¿verdad? Recuerden algo importante, hermanos, que cuando Jesús estuvo en su ministerio, dice el apóstol Juan allá en el capítulo 7, que sus hermanos no creían en él. Sus hermanos eran incrédulos. Sus hermanos se convierten después de la resurrección de Cristo, después del día de Pentecostés, se convierten sus hermanos carnales, ¿verdad? Al evangelio, y entre ellos encontramos a Judas y a Santiago, que son los dos más importante, ¿verdad? Entonces Judas tuvo que haber conocido, tuvo que haber recordado muchas cosas de Jesús, pero lo más importante que vemos en Judas acá es que es un hombre celoso de la doctrina, del cuidado de lo más importante, de la obra maravillosa que hizo Jesucristo, que es la obra de la salvación. Judas está preocupado más en lo más importante de todo, que es que la iglesia permanezca salva, ¿verdad? Y todos los que hemos sido llamados permanezcamos en esta condición, ¿verdad? No sé si le aclaro las dudas al hermano. Sí, no, pues me parece muy interesante porque la verdad no tenía ni idea de que eran hermanos. Pero quiero preguntar una cosa también como por curiosidad. O sea, ¿es el mismo Judas que estuvo dentro de los 12 apóstoles? No, no. Ah, ok, es que esa es mi confusión, no sabía que Sí, existía otro Judas. es que el nombre Judas, hermano, el nombre Sí, Judas era uno de los nombres más comunes de aquel tiempo, ¿verdad? Recuerde que Judas es como decir Judá, ¿verdad? Entonces viene el mismo nombre. Entonces, dentro del grupo de los apóstoles de Jesús habían dos Judas. Judas, el hijo de Alfeo, y Judas Iscariote. Eran los dos. Si el escritor fuera Judas, el apóstol acá, el hijo de Alfeo, no se hubiera identificado como hermano de Jacobo, sino se hubiera identificado como hijo de Alfeo, ¿verdad? Entonces ya hubiéramos reconocido que era uno de los 12 apóstoles. Y Judas sí, Iscariote, sabemos que ya estaba muerto, ¿verdad? Para este tiempo. Entonces, sí, cuando aparece Judas, por eso él se identifica como hermano de Jacob. ¿Por qué? Porque Jacobo era uno de los líderes más importantes de la iglesia de Jerusalén, ¿verdad? Entonces, por esta razón, y lo podemos identificar como el hijo de José y María, y identificarlo como medio hermano de Jesús, y no como uno vale, de los apóstoles. vale, ¿Sí? muchísimas gracias. Sí, tenía esa duda porque yo pues no había entendido bien. Ok, Yo hermano. dije, muchísimas gracias. No, es importante siempre aclarar estos detallitos, ¿verdad? Estos detallitos, para que no se nos vayan quedando allí, ¿verdad? Entonces, cuando miramos el versículo 3 dice que por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. Entonces, aquí Judas establece algo muy importante, la común salvación. Ahora, en la segunda parte del versículo dice, me es necesario escribiros. Y es aquí donde entendemos. Esto es una ¿qué? Exhortación. Escribiros exhortándoos. Es una exhortación. O sea, ¿qué es lo que entendemos de la epístola de Judas? La epístola de Judas es un llamado ferviente, es un llamado a la iglesia, es un llamado profundo a la iglesia, exhorta a la iglesia, o sea, motiva a la iglesia, le dice a la iglesia que hay que luchar, que hay que pelear, ¿verdad? Entonces, el llamado de Judas es un llamado a una exhortación.
una exhortación viene, hermanos, una exhortación viene, y es aquí donde nosotros debemos de ver por qué Judas dice, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contentáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Cuando hay un llamado a contender, hermanos, es porque hay un peligro que se avecina. Es porque hay algo que se está dando y que la mayoría quizás no lo estamos mirando. Hay algo que está sucediendo, un peligro que se está generando en el plano interno de la iglesia y la mayoría no tenemos conciencia quizás de lo que está sucediendo. Entonces, por eso Judas hace un llamado ferviente a exhortarlos, a motivarlos, a llamar a los hermanos a que se preparen, a que sigan adelante, a que luchen fervientemente, ¿verdad? Por el Evangelio que ha sido una vez dado, ¿verdad? Entonces, por eso el llamado es a una lucha. Judas está haciendo un llamado a la iglesia para que la iglesia esté preparada, para que la iglesia esté lista, ¿para qué? Para luchar, para pelear. Entonces, cuando nosotros leemos la epístola de Judas, entonces nos damos cuenta de un aspecto muy importante. Aquí aparece la palabra exhortación. Entonces, cuando hay algo importante, hay algo que realmente tiene mucho valor para nosotros, entonces nosotros debemos de cuidarlo con todo cuidado, ¿verdad? Debemos de cuidarlo con todo lo que tenemos. Y es aquí, hermanos, donde nosotros como iglesia, debemos de prepararnos. Por eso el conocer la palabra de Dios, el estudiar la palabra de Dios, el sacar el tiempo para nosotros aprender de la palabra de Dios es de suma importancia. ¿Por qué? Porque de esta manera nosotros vamos a poder prevenir muchas cosas, ¿verdad? Dentro de los que estamos en el cuerpo de Cristo, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué esto, hermanos? Porque hay situaciones que se presentan que atentan contra nuestra salud espiritual y muchas veces no nos estamos dando cuenta, ¿verdad? Entonces, por eso la exhortación es ese llamado urgente para que nosotros seamos despertados. ¿Por qué? Porque si de repente nosotros predicamos un mensaje muy suavecito, un mensaje en el cual no le pongamos mucho énfasis, no le demos mucha importancia, entonces muchas veces, hermanos, no se toma en cuenta, no se le da tanta importancia a lo que se está diciendo. Entonces, por eso Judas empieza con una palabra fuerte acá y dice, esta es una exhortación. O sea, este no es un mensaje para ignorarlo, este no es un mensaje para escucharlo y guardarlo y dejarlo por ahí. No, esto es una exhortación. Esto es como cuando suena una alarma, aquella alarma le dice a usted, alístese, prepárese, salga, haga algo, ¿verdad? Porque viene un peligro, hay un peligro eminente, ¿verdad? Entonces, Judas hace un llamado, hace una exhortación y esta exhortación les dice que contendáis. Dice que es una exhortación, dice, escribo, exhortando que contendáis ardientemente, o sea, de una manera fervorosa. No es simplemente, hermanos, a prepararse y quedarse por ahí, no, sino a contender ardientemente. Cuando nosotros entendemos por lo que hay que luchar, por lo que tiene valor, por lo que realmente es importante, entonces ahí donde nosotros tenemos que entender que hay que hacerlo de una manera fervorosa, de una manera en la cual yo debo poner todo mi empeño, yo debo poner todo el énfasis en lo que es, porque si no se hace esto, entonces está en juego que la salvación de ustedes y la salvación de todos los que formamos parte de la iglesia. Entonces, por eso es un llamado ferviente, es una exhortación ferviente a ardientemente y la contienda se basa en algo específico. Y dice Judas acá que esa contienda ardiente es por la fe que ha sido una vez dada al hermanos, en la contienda es a que esa fe
esa fe del Evangelio de Cristo, esa fe que salva, esa fe que trae que hace la diferencia, permanezca siempre pura, permanezca en el estado que debe permanecer. Entonces, la contienda es específica. Por eso, la carta de Judas es pequeña, pero es profunda. ¿Por qué? Porque hace un llamado a la iglesia a defender la fe que ha sido una vez dada a los santos, hermanos. Hoy en día mucha gente habla de que el Señor le reveló, de que el Señor le habló. Hay gente que viene y dice, bueno, es que necesitamos ponerle ciertas cositas al Evangelio, necesitamos mejorar con esto, con lo otro. No, el Evangelio es la fe suficiente. El Evangelio no necesita absolutamente nada. Lo que nosotros necesitamos es que nosotros permanezcamos firmes en esa fe que ha sido ya dada. O sea, el Evangelio no necesita que yo le agregue, no necesita que yo le quite. El Evangelio no necesita ninguna adherencia, no necesita ninguna cosa adicional, no necesita nada, hermano. Lo que necesitamos somos nosotros. Nosotros debemos de aprender de que tenemos que permanecer firmes, debemos de permanecer constantes en el Evangelio. Cuando nosotros entendemos esto, que mi deber como soldado de Jesucristo, cuando nosotros hablamos el deber de la atalaya, el deber de la atalaya era pararse en aquella torre y divisar cuando venía el enemigo y avisar a todos los demás. Entonces, mi deber como atalaya de Cristo es estar atento, hermanos, poner mucho cuidado, poner mucha atención a las enseñanzas de la iglesia, porque de repente por ahí a nosotros los que enseñamos, a nosotros los que hablamos, de repente se nos mete una idea rara y la metemos dentro de la iglesia y muchas veces nosotros le damos importancia, ¿verdad? A estas cositas y esto lleva a la iglesia a un problema serio. ¿Por qué? Porque ya hay adherencia, ya hay cositas ahí que están contaminando, que nos están llevando, ¿verdad? A nosotros a perder la importancia de conocer el mensaje del Evangelio. Entonces, cuando nosotros vemos acá el llamado de Judas es a contender ardiente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Me entiendes? Ya la fe había sido dada. La fe no era que iba a ser dada. La fe ya fue dada. Entonces, por esa razón, hermanos, es que la iglesia tiene el evangelio de una forma total. La iglesia tiene el evangelio que necesita y ese evangelio, por eso nosotros debemos de contender. Nosotros debemos por eso conocer bien el evangelio de Jesucristo. ¿Para qué? Para que éste permanezca de forma inalterada, para que éste se siga predicando, para que éste se siga enseñando. Entonces Judas viene y dice de esta forma, llama a la iglesia a contender por ese evangelio, por esa palabra que ha sido una vez dada a los santos. Entonces, cuando nosotros entendemos que Judas está haciendo un llamado a la iglesia en general, ese llamado también es para usted en el siglo XXI. Ese llamado es para el siglo XXI. Ese llamado siempre va a estar presente en la iglesia porque se encuentra en el qué, en el presente continuo. Aquí encontramos en la gramática un presente continuo. Es algo que la iglesia debe estar practicando permanentemente, 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 ¿verdad? Entonces, nosotros encontramos un presente continuo, entonces es algo que nosotros debemos de estar haciendo todos los días, hermanos. Debemos de estar atentos, ¿verdad? ¿A qué? A contender ardientemente por la fe que ha sido una verdad. Muchas veces nosotros tenemos la idea que contender ardientemente es ir a pelear con los sectarios, ir a debatir y hacer cuestiones de estas, ¿verdad? Judas no está hablando de esto. Judas está hablando de una contienda que, en primer lugar, como le he dicho a los hermanos cuando estudiamos, ¿verdad? Hermenéutica, que nosotros siempre tenemos que hacer la interpretación primaria. La interpretación primaria es que Judas está haciendo un llamado a la iglesia a contender, ¿pero qué? Internamente, primeramente internamente en aquella situación que se está presentando dentro de la iglesia, ¿verdad? Entonces, el llamado es un llamado interno. Claro que en determinado momento nos va a tener que hablar con alguna persona que les gusta debatir, les gusta entrar en contradicciones y todo esto, pues lo vamos a hacer, ¿verdad? Pero
cuando nosotros entendemos acá que primordialmente el llamado es un llamado interno, es un llamado al despertar de la iglesia, en primer lugar, internamente. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón? Vean el versículo 24. Siempre que ustedes van a encontrar un porqué, van a encontrar la razón. ¿Por qué Judas hace el llamado? Y aquí tenemos el tema central. ¿Por qué Judas hace el llamado a la iglesia a contender ardientemente por la fe? En el versículo 4 nos dice por qué Judas escribe su carta. Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Vean la razón que Judas presenta. ¿Cuál es la razón? Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. O sea, en otras palabras, hermanos, se estaba dando una filtración dentro de la iglesia. Habían hombres que habían entrado de forma encubierta. Entonces, aquí es donde nosotros entendemos algo que debemos de tomar muy en cuenta. Un falso maestro nunca se va a identificar como un falso maestro. El falso maestro nunca le va a decir a usted, yo tengo creencias pentecostales, yo tengo creencias de los testigos de Jehová, o yo tengo creencias de los mormones, o yo veo esto. No, el falso maestro tiene una particularidad. Él se infiltra. Se infiltra. O sea, en otras palabras, es un infiltrado, una persona que se camufla dentro de la membresía, dentro de los hermanos y que por un tiempo determinado, esta persona va a aparentar ser alguien completamente normal. ¿Y por qué se infiltra el falso maestro dentro de la iglesia, hermanos? Porque el propósito del falso maestro es ganar la confianza de las personas, ganar la confianza de los hermanos. Entonces, el falso maestro se comienza a infiltrar, se comienza a meter y con su manera de ser, con su manera de proceder, él va a tratar de qué? De conquistar su mente, de alcanzar la mente suya, de que la mente suya sea conquistada. ¿Por qué? Por su bondad, por su palabrería, por su manera de ser, por su forma de reír, por su manera muchas veces es una persona muy cariñosa, es una persona tiene mucho carisma, ¿verdad? En todos estos aspectos. Entonces, pero es alguien que está infiltrado. Y hermanos, ¿cómo reconocer a alguien que está infiltrado? Y ustedes han visto las escenas, ¿verdad? De los ejércitos, cuando es camuflada, se pinta la cara, se pone ropa que parece igual a la del lugar, entonces se confunde con la naturaleza, se confunde con aquel lugar. Entonces, la particularidad del falso maestro es que se infiltra y se parece tanto que cuesta distinguirlo, ¿verdad? Esto es como cuando nos dan un billete falso. Cuesta mucho distinguir un billete falso de un billete verdadero, pero nosotros tenemos que aprender, hermanos, a distinguir este asunto de los billetes falsos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el falso maestro, hermanos, el falso maestro, como dijimos al principio, se va a meter adentro y se va a meter dentro del ambiente íntimo, se va a meter donde nosotros menos creemos que hay peligro. Ahí va a estar metido el falso maestro. Por eso es que Judas advierte acá y nos dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, han entrado, no que van a entrar, como decía Pedro, sino que ya lo vemos que han entrado, están dentro del seno de la iglesia, están dentro de la hermandad, ¿verdad? En la iglesia, y por esta razón nosotros debemos tener mucho cuidado. Creo que por ahí está el hermano Daniel. Sí, hermano Giovanni, una pregunta que se me ocurrió ahorita. ¿Será que los falsos maestros saben que son falsos maestros o ni siquiera saben ellos mismos? La intención de él, hermano, es que es ahí donde nosotros debemos de ser muy celosos, porque la intención con que viene una persona de estas es con la intención de ganar popularidad, de ser el más importante, de atraer la atención de las personas, no a la salvación, sino a él mismo. O sea, entonces, el falso maestro tiene una particularidad. Claro que él sabe. ¿Por qué? Porque él viene con intenciones. ¿Con intenciones de qué?
de distraernos, de apartarnos de lo que realmente es importante. Entonces el falso maestro bien sus intenciones. Nada más que el asunto del falso maestro es que va a ir creciendo, su ambición va a ir creciendo día con día. Si él logra dividir, si él logra atraer a unos cuantos la atención hacia él, entonces él va a ir generando, va a tratar de poco a poco ir atrayendo a los demás, ir atrayendo a los demás, hasta que el grupo ponga la confianza total en él y entonces la gente comienza a seguir lo que él dice, lo que él enseña, lo que él cree. Entonces la gente comienza a absorber sus pensamientos. El falso maestro, claro que sí sabe, hermano. Lo que pasa es que muchas veces es detectado a tiempo o es exhortado o es contrarrestado y ve que el ambiente ahí está difícil y mejor se hace a un lado, se aparta, ¿verdad? Pero sí, el falso maestro sí sabe, sí, sus intenciones son bien claras. Sus intenciones siempre son de qué? De dividir al pueblo de Dios, ¿verdad? Gracias, No sé hermano si, Giovanni. sí, sí, el asunto está en que estos hombres, como Pedro los describe y como los describe Judas, son personas ambiciosas, son personas carnales, son personas que tienen ese deseo, no lo expresan públicamente, nunca lo van a expresar públicamente, pero sus intenciones se van a dar a conocer y es aquí el problema, hermanos. Esto no se va a conocer en 3 meses, ni en 6 meses. Esto es como el cáncer. Cuando de repente nos damos cuenta que tenemos cáncer y está avanzado. Está avanzado, ¿verdad? ¿Cuál es el problema del cáncer? Dice que el cáncer es curable cuando se trata a tiempo, ¿verdad? Cuando a tiempo se ataca este mal. Pero cuando nosotros nos quedamos descuidados y de repente no nos damos cuenta de nada, ¿verdad? Hace unos meses murió un primo mío y él no sabía, él era ignorante, él no sabía que tenía cáncer de colon, ¿verdad? No sabía. La cuestión que en un día este hombre se enfermó, lo operaron y al día siguiente estaba muerto. ¿Por qué razón? Una sorpresa, ¿verdad? Jamás esperábamos esto, de que de un día para otro muriera esta persona. Y es ahí, hermanos, donde nos damos cuenta que ese cáncer lo estuvo atacando por cuántos años, por cuánto tiempo estuvo atacando. Entonces, el falso maestro es un cáncer infiltrado que comienza a comer las células buenas de la iglesia y se va desarrollando, se va desarrollando. Y si nosotros no lo identificamos, si nosotros no tomamos medidas, entonces el falso maestro va a ¿qué? A dividir a la iglesia, va a fraccionar a la iglesia y va a hacerle un daño tremendo a la iglesia, ¿verdad? Entonces, lo más importante que tenemos nosotros, que es la salvación, va a ser donde no nos vamos a enfocar, sino que el falso maestro va a conquistar nuestra mente y entonces él va a comenzar a poner sus ideas, a decirle, mire, hermanos, es que esto, y entonces por eso encontramos muchas veces dentro de la iglesia, encontramos dentro de la iglesia hermanos que dicen, bueno, es que si el hermano tal no está, entonces yo no voy. Si el hermano tal no hace esto, entonces yo no lo hago. Si el hermano tal es que el hermano me dijo que lo hiciera así y que tenía que ser así. Y entonces se nos olvida la palabra de Dios, se nos olvida que la cabeza de la iglesia es Cristo y que nosotros estamos con el fundamento de los apóstoles, ¿verdad? Y entonces muchas veces, hermanos, comenzamos a darnos cuenta que esto se está dando dentro de la iglesia y muchas veces nosotros no lo estamos identificando, ¿verdad? Entonces, por esa razón es que Judas dice en su propósito acá, en por qué escribe esta carta, ¿por qué? Porque habían hombres que se habían infiltrado dentro de la iglesia. Van a tener una apariencia, como dice Juan, recuerden la epístola, la primera epístola de Juan, ¿verdad? Cuando Juan habla del anticristo, ¿verdad? Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros, ¿verdad? Estaban allí metidos, pero al final se va a dar uno cuenta que no eran de nosotros, ¿verdad? Entonces, por eso estas 3 epístolas, la de Juan, la de Pedro y la de Judas, son bien interesantes conocerlas para que nosotros podamos identificar todo esto, ¿verdad? Entonces, vean lo que dice el versículo 4, dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Y aquí Judas va a especificar sus características, sus características. Y una de las principales características, como dice Judas, son hombres impíos.
Y esto lo vamos a ver en la próxima clase porque esto es bastante interesante, estos dos aspectos que Judas va a presentar acá de estos hombres impíos. Estos hombres impíos van a trabajar con dos cositas acá para que lo tengamos de forma general. Estos hombres impíos van a convertir en libertinaje la gracia de, Dios, de la gracia de nuestro Dios y van a negar al único y soberano, a nuestro Señor Jesucristo. Dos cosas que los falsos maestros van a hacer y que van a atacar dentro de la iglesia es que van a convertir en libertinaje la gracia de nuestro Dios y también van a negar la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Estos dos aspectos son los que Judas va a estar tratando en su carta de los falsos maestros, pero nos quedamos con la palabra impíos, son hombres impíos. Son hombres impíos. Impíos son hombres que no son convertidos. Son hombres que han entrado con otras intenciones a la iglesia, que entran con intenciones de poder, con intenciones carnales, con intenciones de ganar la atención, de ganar la popularidad, de ganar poder dentro de la iglesia, de llevar a la iglesia a que la iglesia ponga la atención en ellos, a que la iglesia los vea a ellos como indispensables, como los más importantes, como los que lo hacen todo, ¿verdad? Y entonces, de esta forma es que el falso maestro va a trabajar en cuanto a estas cositas. Pero la próxima semana, si Dios nos da vida, vamos a estar viendo estos dos aspectos de los falsos maestros, ¿verdad? En el asunto de convierten en libertinaje la gracia de Dios y niegan que la autoridad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿verdad? Así que, hermanos, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Por hoy estamos acá. Hermano Arnoldo, no sé si me pasé de tiempo, estamos ahí. No, exactamente las 3:29, hermano. Te felicito. Por eso Bueno, que por un estamos minuto. aquí. Bueno. Por... Muchas gracias, hermano Giovanni, por esta hermosa enseñanza. Vamos a entrar a un ciclo de unos 3, 4 minutos de preguntas y comentarios.